Fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. En la hora de la verdad, queridos amigos, hemos tenido siempre un norte, un esquema de conducta que no hemos traicionado ni traicionaremos jamás, mientras Dios nos dé vida y licencia. Y es que tenemos que someternos a principios fundamentales de la vida, es que somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos comportarnos. Si ustedes quieren leer un trasunto de los temas que vamos a discutir, pueden mirar el editorial del Tiempo de hoy, donde se dice clarísimamente que es un derecho de la mujer el de abortar y que es un retroceso la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que prohíbe el aborto y que le da a cada estado la facultad de decidir sobre el tema. El problema no puede ser puramente pasional y no se puede gobernar por circunstancias de menor calado. El tema es de fondo, el tema es filosófico, el tema es jurídico y por qué no se plantea ahí. Y el tema es entonces eminentemente científico. ¿Cuándo empieza la vida humana? ¿Cuándo hay un ser distinto de la madre? Un ser que espera un tiempo, el que sea indispensable, para respirar y caminar y llorar por su cuenta, es decir, a través del nacimiento. Pero el embrión primero, después el feto, el niño que está por nacer, ¿es o no es un ser? Yo no sé por qué ese asunto no se discute con la seriedad con la que debiera discutirse, porque todos los estudios científicos dicen que a partir de la concepción hay un ser distinto, hay un ser que se diferencia de la madre y que se diferencia del padre, que tiene autonomía, que solamente por razones puramente biológicas no puede subsistir sino con la ayuda de la madre. Como, digámoslo, un niño recién nacido no puede subsistir sin la ayuda de la madre y sin la ayuda de quienes están a su lado. De otra manera moriría, no es capaz de atender a su subsistencia. Y eso tarda varios años el niño en ser autosuficiente para conseguir ese grado de desarrollo. ¿Existe o no existe la vida humana desde la concepción? Ese es un tema que no puede ser tabú, que no puede ser resuelto a gritos, sino con el apoyo de la ciencia médica. Y la ciencia médica ha dicho clarísimamente que a partir de la concepción hay un ser distinto que tiene un ADN diferente y que se diferencia de la madre. Entonces, cuando se plantea, como en el editorial al que nos estamos refiriendo, el derecho de la madre a abortar, lo que hay es un conflicto de derechos. El derecho de la madre a abortar y el derecho del niño a vivir. Son dos derechos que están enfrentados. La pregunta es, ¿cuál prevalece? Si hubiera que escoger entre uno de los dos, ese es un problema para la ciencia médica, para la deontología médica. Es que si el niño sigue existiendo, la madre moriría. Ahí hay un conflicto de intereses. Pero en el aborto que se produce porque simplemente el niño estorba o porque hay dificultades económicas o por esto o por aquello, hay un conflicto de interés entre dos seres vivos, la madre y el niño que está por nacer. ¿Y por qué no se resuelve y se examina el tema a la luz de esa circunstancia? El conflicto de derechos no es el derecho de la mujer a abortar, es también el derecho del niño a vivir. ¿Cuál de los dos derechos prevalece? En la concepción jurídico-política a la que nos afiliamos, prevalece el derecho más importante, que es el derecho a la vida. Entonces,
la madre que alberga al niño tiene que respetar el derecho a esa vida. Por fortuna, en la inmensa mayoría de los casos, las madres reciben con tanta alegría, con tanto fervor, con tanto entusiasmo, el milagro que se está produciendo en ellas, y es que una criatura distinta está en su seno, va a conocer la luz y le va a deber la vida. Entonces, eso que es una emoción indescriptible para la inmensa mayoría de las madres, porque si no, no existiría el género humano. Así, sencillamente, desde el momento en que se descubrió el aborto, todos habríamos perecido. El derecho de la madre a abortar o el derecho del niño a vivir. Esos son los dos extremos de una discusión que no se plantean así. Y volvemos a otro tema, que es un tema muy grave, que es el tema del dolor. Los científicos demuestran que en el momento del aborto el niño sufre, porque el niño tiene sensaciones, porque el niño tiene una visión sobre el mundo. ¿Quién lo creyera? Pero es así. La psiquiatría moderna ha avanzado y ha descubierto que en muchos casos los traumatismos psicológicos, psiquiátricos, se deben a vivencias muy duras de esa persona en la época del embarazo, porque el niño percibía lo que estaba en su entorno, porque lo recibía, porque lo incorporó a su propio ser. Y uno se pregunta entonces, a la vista de estas consideraciones, ¿por qué no se hace un análisis serio? ¿Y por qué cuando se dice es que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo? Pues, ¿cómo contesta la pregunta? Sobre su cuerpo sí, pero sobre su cuerpo, sobre el cuerpo de un tercero que es el niño que está por nacer, ¿tiene derecho la madre? Esa es una pregunta fundamental, pregunta jurídica y pregunta de orden filosófico. Para quienes tenemos una idea cristiana de la vida, no hay duda ninguna de lo que estamos diciendo, pero pongamos ese tema a un lado para no volver sobre una discusión que no conduce a ninguna parte. Para un cristiano, para un católico, no hay duda ninguna de que el aborto es un crimen, y es un crimen que tiene solamente perdón en la inmensa compasión de Dios sobre los hombres, pero ese es otro tema distinto. Jurídicamente, lo que estamos diciendo es, ¿cuándo aparece una vida distinta de la vida de la madre? ¿Tiene o no tiene el niño percepciones desde el momento de la concepción y mucho más a los 8, 10, 12 semanas de vida, muchísimo más capacidad de comprender los temas? El derecho de la madre prevalece sobre el derecho del niño que está por nacer, que los abogados llamamos el nasciturus. El Código Civil colombiano dice que el nasciturus tiene la plenitud de sus derechos, que solamente los ejercerá en el caso en que nazca vivo. Pues si no nace vivo, no hay derecho y no puede ser motivo de los reglamentos, de las prohibiciones y de las ventajas que se le conceden a un ser vivo. Pero mientras tanto, el nasciturus tiene pendente condiciones la plenitud de los derechos de un ser cualquiera, de cualquiera de sus hermanos, para el caso de una herencia, por ejemplo. Eso no escandaliza a nadie, y esa es una norma antiquísima que viene del derecho romano. Queridos amigos, situemos el tema del aborto donde debe ser, saquémoslo del proceso denigrante, gravísimo, del negocio que hay detrás del aborto, que se diga cuánto ganan las clínicas del aborto, cuánto ganan ciertas organizaciones que trafican y negocian con los embriones y con los principios de la vida humana. Negocio, hay un negocio de por medio. Cuidado, cuidado con dejarnos invadir por un negocio a propósito nada menos que de la vida humana. De manera que planteemos el tema
donde se debe plantear a la luz de la ciencia, a la luz de la filosofía, a la luz del derecho, y dejemos los gritos y las histerias para un propósito menos significativo como ese. ¿Cuándo empieza la vida y a partir de qué momento esa criatura que está en el seno materno tiene la plenitud de sus derechos? Con la condición de que nazca vivo. Dice el Código Civil, los ejercerá, pero los tiene, y hereda, y es sujeto de derecho y fuente de obligaciones. Si ese es el caso, no puede hablarse del derecho de la madre a abortar, sino de un conflicto de derechos, el de la madre a abortar y el del niño a vivir. Queridos amigos, creemos haber dejado planteada esta cuestión y resueltos estos temas a la luz de unos planteamientos muy sencillos de carácter científico y de carácter filosófico. Escuchaban el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad, 7 de la mañana, 23 minutos. Vivamos juntos el efecto positivo. Aprende, baila y diviértete en la Feria Positiva